Estimados alumnos, hoy vamos a hacer un problema de motores alternativos. En concreto se trata de un motor de gasolina de 4 cilindros y 4 tiempos que funciona según el ciclo Otto. Se conocen los siguientes datos. En el punto 1, presión lumbar, temperatura 350 Kelvin, gira a 3.500 revoluciones por minuto, poder calorífico del combustible 42.000 kilojulios kilogramos, cilindrada total 1.800 centímetros cúbicos, el dosado 18, relación de compresión 6, el coeficiente adiabático 1,4, eh, peso molecular 28,97, densidad del aire 1,293 kilómetros cúbicos y bueno, nos piden calcular rendimientos volumétricos, todos los puntos del ciclo y una serie de cosas que iremos viendo paso por paso. Lo primero que hacemos es representar el ciclo. Se ve claramente que es un ciclo Otto porque tenemos la combustión a volumen constante. Y bueno, siempre recomendamos que los ciclos de motores alternativos se representen en un diagrama PV. Ya de entrada, pues vamos poniendo que el punto 1 está a la presión de un bar. También hacemos una tabla en la que reflejamos los datos del enunciado. En el punto 1, pues conocemos la presión de un bar y 350 Kelvin. Bueno, también sabemos que el volumen total son 1.800 centímetros cúbicos, que hay 4 cilindros y la relación de compresión que es 6. Esto ya nos permite, esta cilindrada total, que se calcula siendo Z el número de cilindros por la diferencia de volúmenes entre el punto muerto superior, el punto muerto inferior y el punto muerto superior, ¿de acuerdo? Que sería el volumen en el punto 1, que es el mayor, menos el volumen del punto muerto superior, que es el punto 2. También la relación de compresión es ese volumen en el punto muerto inferior dividido por el volumen en el punto muerto superior. Bien, con estas dos relaciones tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas de las que podemos obtener V1 y V2. Concretamente V2, sustituyendo V1 como epsilon V2, podemos despejar V2 y obtener que es 9 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Y a su vez también obtenemos que V1 de la segunda ecuación es 54 por 10 elevado a menos 5. Estos valores ya los podemos pasar a nuestra tabla. Bien, vamos a continuar con el punto 1, sabiendo que estamos hablando, que hemos representado el ciclo ideal y en el ciclo ideal pues suponemos que el fluido de trabajo se comporta como un gas perfecto. Bien, aplicamos la ecuación de los gases perfectos y despejamos V1, que sería el volumen específico en el punto 1. Bien, tenemos en cuenta las unidades, la R la ponemos en kilojulios partido kilogramo, que sería el resultado de dividir la R universal, que es 8,314, entre el peso molecular que nos da el enunciado y nos sale este valor de R para el aire al que estamos muy habituados, que es 0,287. Bien, la temperatura en Kelvin, la presión la pasamos de bares a kilojulios metros cúbicos, que son unidades del sistema internacional coherentes con las que estamos utilizando en este cálculo, y obtenemos el volumen específico en metros cúbicos partido kilogramo. También, como aquí hemos representado volumen específico en el eje horizontal, pues decir que una vez que tenemos calculado V1, pues nos coincide con V4. Entonces, pues ya tenemos también el cálculo de V4. Pasamos estos valores a nuestra tabla y continuamos con el punto 2. Bien, conocido la relación de compresión y conocido el volumen en el punto 2, pues bien, esta relación también la podemos usar no solo como volúmenes totales, metros cúbicos, sino como relaciones, volúmenes específicos, ¿vale? Porque arriba y abajo podemos dividir por la masa de aire que se mueve en el ciclo y entonces esto nos ayuda a obtener V2, que es la sexta parte de V1. Luego ya lo tenemos calculado, lo pasaríamos a la tabla y de nuevo V2 coincide, volumen específico coincide con el del punto 3, con lo cual pues esto lo vamos avanzando. Vamos a continuar
teniendo en cuenta no solo que tiene comportamiento de gas ideal, sino que de 1 a 2 nos movemos por una línea adiabática reversible, insisto, porque estamos considerando el ciclo teórico, ¿de acuerdo? El ciclo ideal. Bien, el paso de 1 a 2 es una isentrópica, usamos la ecuación de la isentrópica, que ya estamos muy habituados, despejamos, conocemos todos los datos, menos P2, que lo podemos despejar, y obtenemos que son 1228 kilojulios metro cúbico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí la manera más cómoda de entrar en esta relación es usando la relación de compresión directamente y el cálculo es sencillo. Bien, pasamos nuestro resultado a la tabla, por supuesto dividiendo entre 100 para pasar de kilonewton metro cuadrado a bares. Bien, una vez que tenemos la presión, usando la ecuación de los gases ideales en el punto 2, podemos despejar la temperatura para dicho punto. Bien, aquí hay una pequeña errata porque la presión en 2 sería 1228. Entonces, me consta que el cálculo sí está bien hecho, simplemente que este dato está mal copiado. Bien, usamos el dato de V2 y el valor de R que hemos comentado antes. Todas las unidades son coherentes y obtenemos un valor de T2 de 716,61 que podemos pasar a nuestra tabla. Continuamos con el punto 3. De 2 a 3, para hacer el cálculo utilizamos que conocemos que esta es la zona donde se aporta calor al ciclo, porque es la zona de la combustión. Bien, ese calor aportado desde un punto de vista térmico será la masa del aire por el coeficiente a volumen constante por el salto de temperatura entre T3 y T2. Además, ese calor aportado también se puede calcular como el poder calorífico de combustible por la cantidad de combustible que entra en el ciclo. Bien, a su vez, como no tenemos el dato del combustible en el enunciado, pero sí nos dan el dosado, recordemos que el dosado es la relación aire-combustible, que suele ser bastante grande, de hecho es 18 veces la cantidad de combustible es lo que entra de aire. Bien, sustituimos el volumen de combustible como la masa de aire dividido por el dosado y a su vez, pues igualando estas dos ecuaciones, pues podemos despejar esa masa de aire y llegar a una expresión en la que, bueno, a nosotros lo que nos interesaría es conocida T2, calcular T3. Procedemos con ese cálculo despejando T3 y para ello el coeficiente calorífico a volumen constante no nos lo da el enunciado, pero conocido R y conocido gamma lo podemos tener pues sabiendo las expresiones de los gases ideales con las que ya nos hemos familiarizado al principio de la asignatura sobradamente. Bien, sustituimos todos los valores, vemos que hay coherencia en las unidades y obtenemos que T3 vale 3.968 Kelvin. Y bueno, pues ya simplemente lo vamos pasando a nuestra tabla y ya pues una vez que tenemos dos valores, volumen específico y temperatura, con la ecuación de los gases ideales también aplicada al punto 3, porque en todos los puntos del ciclo podemos aplicar que es gas ideal, podemos despejar ahora la presión en 3. Usamos la R en kilojulio kilogramo Kelvin, la temperatura que ya es conocida, el volumen específico que también era conocido y obtenemos que la presión son 6.803 kilojulio metro cúbico, lo que es lo mismo kilonewton metro cuadrado. Lo pasamos a nuestra tabla, lo dividimos entre 100 para pasarlo a bares. Bien, además se cumple que el volumen en 3 es igual al volumen en 2, por lo tanto también podemos ir rellenando esta columna. Con esto ya tenemos el punto 3 completo, pasamos a calcular el punto 4. Conocemos que de 3 a 4 el paso es también adiabática reversible, es isentrópico, aplicamos la ecuación de la isentrópica. Y bueno, pues como antes, pues despejamos la presión en 4, que es la que estamos interesados en buscar. V3, V4 lo podemos obtener de la relación de compresión, que en este caso está a la inversa, por eso ahora 6 está en el denominador. Y bien, se obtiene fácilmente que la presión son 553 kilojulios metro cúbico o, dicho lo que es lo mismo, kilonewton metro cuadrado.
y esto lo podemos pasar a bares dividido entre 100 y ya lo tenemos el dato. Una vez que tenemos dos valores, es decir, presión y volumen específico, con la ecuación de los gases ideales podemos obtener el tercero, que en este caso sería la temperatura. Bien, sustituimos de nuevo, en vez de bares, utilizamos kilojulios metro cúbico, que es la unidad coherente con el resto de unidades que estamos usando en la ecuación. Ahora vemos que despejando las unidades nos quedan Kelvin y obtenemos que la temperatura del punto 4 son 1935,5 que pasamos a nuestra tabla. También sabemos que el volumen en 4 coincide con el volumen en 1 porque la masa de fluido de trabajo es constante. Eso porque lo estamos considerando teórico e ideal, vamos, no, eso es en fin, una de las hipótesis que se hacen. Bien, ya tenemos todos los datos de nuestra tabla, ya tenemos lo que nos solicitaba el enunciado de tener las variables termodinámicas en cada punto. Bien, además pues podemos ir completando, estas serían las presiones en cada uno de los puntos y los volúmenes específicos. En esta zona del ciclo, en la combustión, es donde se aporta calor y aquí es la expansión, el escape, está la expansión, está el escape, que es donde se cede el calor, pasa al exterior. Bien, normalmente no necesitábamos dibujar la admisión, pero bueno, aquí os la ponemos. Esta sería admisión. Esto sería compresión, es decir, el ciclo hace así, así. Ahora vamos a la combustión, como ya hemos dicho antes, expansión y escape, ¿vale? El escape ideal se hace a volumen constante. Bien, nos pregunta el enunciado por el rendimiento volumétrico. Vale, pues bien, lo calculamos como la masa de aire real dividido por la masa de aire ideal. La masa de aire real, pues será la podemos calcular con los datos que tenemos en nuestra tabla, porque si tenemos volumen total y volumen específico, pues dividiendo uno por otro obtenemos la masa de aire. Esto lo hacemos también, es muy habitual hacerlo en sistemas cerrados, es la misma técnica. Bien, los tenemos en kilogramos y además estos son los kilogramos de aire que circulan por un cilindro en uno de los ciclos de trabajo del pistón, vamos, o del cilindro, de uno de los cilindros de nuestro motor. Bien, el flujo de aire ideal es el volumen útil por la densidad del aire ideal, es decir, estamos suponiendo que todo el volumen útil se llena a las condiciones del aire ideal que nos las dan en el enunciado, que son 1,293 kilogramos metro cúbico. Bien, ese volumen útil es lo que corresponde a cada cilindro, lo podemos calcular como la cilindrada total dividido por el número de cilindros o lo podemos calcular como la diferencia entre el volumen en el punto muerto inferior menos el volumen en el punto muerto superior. Entonces, bueno, de ambas formas, por ejemplo, vemos que 54 menos 9 son 45. De ambas formas sale muy sencillo, lo aplicamos y este que es dato del enunciado, las unidades son coherentes y obtenemos este valor de aire ideal. Dividiendo ambas cantidades, ¿de acuerdo? Pues se queda un rendimiento que no tiene unidades, que es que el rendimiento volumétrico es el 92,38%, ¿vale? Lo siguiente que nos pide el enunciado es el rendimiento teórico del ciclo. Bien, el rendimiento teórico se obtiene mediante una expresión que se deduce en teoría y que queda muy sencilla en función de la relación de compresión y del coeficiente adiabático. Entonces no hay más que sustituir los valores y obtenemos que el rendimiento teórico del ciclo es el 51,16%. Bien, por otra parte, nos pregunta el rendimiento indicado, sabiendo, en el enunciado nos decía, el rendimiento indicado sabiendo que el diagrama indicado difiere del diagrama
teórico en un 40%, ¿vale? Si hemos dibujado aquí nuestro diagrama teórico, el diagrama indicado es un dibujo que se obtiene con un aparato llamado indicador, que lo que hace es representar lo que en realidad sería el recorrido real del ciclo. ¿De acuerdo? Aquí es verdad que todavía este ciclo que hemos dibujado indicado no ha sufrido las pérdidas mecánicas, ¿de acuerdo? Que eso las comentaremos más adelante. Bien, el área que cierra en el diagrama PV se corresponde con el trabajo del ciclo y como vemos el diagrama indicado es más pequeño y difiere el 40%. Si difiere el 40% se refiere ese 40% a las zonas que no están cubiertas por el diagrama indicado con respecto al teórico y por lo tanto el área del diagrama indicado será el 60% el área del diagrama teórico. Luego el rendimiento indicado será multiplicar por 0,6 que se corresponde a este 60% el rendimiento teórico que hemos calculado en el apartado anterior. Si lo hacemos nos sale que el rendimiento indicado es el 30,7%. Bueno, no nos lo pide el enunciado, pero es muy fácil una vez que tenemos tanto rendimiento teórico como rendimiento indicado, calcular el, el, el rendimiento efectivo. El rendimiento efectivo será el rendimiento indicado, pero ahora sí le aplicamos las pérdidas mecánicas a través del rendimiento mecánico. Como cuando nos piden este dato, nos dicen en esta parte del enunciado, nos dan como dato estas pérdidas mecánicas que son del 80%, pues podemos calcular el rendimiento efectivo que será, nos sale el 24,5%. Bien, lo siguiente que nos preguntan es la potencia teórica, potencia indicada y potencia efectiva. Bueno, el primer paso para calcular la potencia es calcular, por lo menos con los datos que tenemos aquí disponibles, es calcular el trabajo teórico. El rendimiento teórico, que sí lo tenemos, es el trabajo teórico dividido por el calor aportado, es decir, el trabajo teórico es el área que hay bajo este ciclo y dividido por el calor que hemos tenido que aportar. Eso es como se calculan los rendimientos en cualquier ciclo que estudiemos. De aquí podemos despejar el trabajo teórico como el calor aportado por el rendimiento teórico. Bien, si ese calor aportado lo podíamos calcular como el poder calorífico por la masa de combustible y a su vez la masa de combustible está relacionada mediante el dosado con la masa del aire, pues simplemente sustituyendo esto aquí, pues podemos obtener una expresión para el trabajo teórico en función de datos que conocemos, ¿vale? Entonces, bueno, todas las unidades son coherentes. Aquí hemos puesto la masa de aire por cilindro y ciclo y lo que nos sale es el trabajo teórico en kilojulios que se obtiene en cada ciclo y en cada cilindro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando ahora una vez que tenemos este dato de trabajo teórico, queremos calcular la potencia es trabajo por unidad de tiempo. Bien, pues en este caso la unidad de tiempo viene en función de las revoluciones. Bueno, el trabajo de nuestro motor en conjunto, pues ya tendremos que multiplicar por el número de cilindros que tenemos, por las revoluciones por minuto y por los ciclos que se realizan en cada revolución, ¿vale? Por un coeficiente que dependerá de si es ciclo Otto o si es ciclo de 4 tiempos o de 2 tiempos. Bien, la potencia teórica, esta es la expresión. Las unidades las vamos a comentar porque aclaran mucho el porqué de esta ecuación. Aquí vemos que el trabajo venía en kilojulios por cilindro y ciclo. Tenemos 4 cilindros, nuestro motor va a 3.500 revoluciones por minuto, que si lo dividimos por 60 van a ser revoluciones por segundo. Si hacemos medio ciclo en cada revolución, porque recordemos que en un motor de 4 tiempos hacen falta 2 revoluciones para hacer un ciclo, por lo tanto en una revolución solo habremos hecho medio ciclo. Bien, una vez que multiplicamos todo esto, pues vemos que aquí cilindro se va con cilindro, ciclo se va con ciclo, revolución se va con revolución y nos quedan kilojulios partidos segundo, lo que es lo mismo kilovatios. ¿Vale? Luego, esta es la manera de pasar de trabajo a potencia en los motores alternativos y es así siempre en los motores alternativos. Bien, una vez que tenemos la potencia teórica podemos
utilizarla para calcular la potencia indicada y la potencia efectiva. ¿Por qué? Pues bien, la potencia, todo viene de dónde vienen los trabajos. Si el trabajo indicado ya explicamos que era el 60% del trabajo teórico, porque solo cubría, era dato del enunciado, que había una diferencia entre ellos del 40%, y el trabajo efectivo es el trabajo indicado una vez que hemos hecho frente a las pérdidas mecánicas, ¿vale? Pues tenemos estas expresiones para calcular cada uno de los trabajos. A su vez, las potencias tanto teórica como indicada como efectiva, se calcula con su trabajo correspondiente. Si sustituimos que en este caso el trabajo indicado es 0,6 por el trabajo teórico, porque ya lo hemos visto, y que el trabajo efectivo es 0,6 y 0,8 que multiplican también a ese trabajo teórico, pues simplemente una vez que tenemos la potencia teórica, la indicada será multiplicar esta por 0,6 y la efectiva será multiplicar la original por 0,6 y por 0,8. Es decir, aquí tenemos de aquí a aquí una reducción, ¿vale? Esto es el 60% y esta a su vez es el 80% de la anterior. ¿Por qué? Porque esto es el ciclo teórico, este es el ciclo indicado, que es un poco más pequeño, y esto es lo que en realidad llega efectivo a nuestro eje o a nuestras ruedas después de pasar por todas las pérdidas mecánicas, ¿vale? Bien, también nos pide el enunciado la presión media teórica indicada y efectiva. ¿Qué es la presión media teórica? Esto se explicaba también en teoría y consiste en que si en el ciclo teórico este área que bueno, pues que tiene esta forma tan curiosa el ciclo, lo hiciéramos la misma área, pero en un rectángulo que tuviese la misma distancia o la misma longitud en el eje del volumen, ¿vale? Y, y lo hacemos rectángulo para un valor concreto de presión que nos dé como resultado la misma área, es decir, esta figura tiene la misma área que este ciclo, ¿vale? Pues esa presión que se obtiene se llama presión media teórica si igualamos el área del ciclo teórico. Si igualásemos el área del ciclo indicado sería presión media indicada y igual presión media efectiva, ¿vale? Entonces, el trabajo teórico se puede obtener como esa presión media teórica multiplicado por el salto por el volumen útil, ¿vale? Igual el trabajo indicado sería la correspondiente presión media indicada por el volumen útil igual el trabajo efectivo. Bien, como ese volumen útil ya lo hemos explicado, lo que es el volumen de trabajo en el cilindro, que será el del punto muerto inferior menos el del punto muerto superior, pues simplemente si conocemos cada uno de los trabajos y conocemos este volumen útil, pues podemos tener las presiones despejando, ¿vale? Entonces, aquí, conocido el trabajo teórico, conocido el volumen útil, pues obtenemos que la presión media teórica son 1425 kilonewton metro cuadrado, kilojulio metro cúbico es lo mismo porque es la misma unidad, ¿vale? La presión media indicada es igual, pero usamos aquí el trabajo indicado, o lo que es lo mismo, el 60% del que teníamos antes. Y si hacemos la presión media efectiva, pues es igual, solo que ahora tenemos que multiplicar también por la pérdida mecánica. Bien, así obtenemos las presiones que nos estaban preguntando. Si las queremos obtener en otras unidades, pues podemos pasarla a newton centímetro cuadrado o a bares, ¿vale? Y vemos que, por supuesto, la mayor es la presión media teórica, un poquito más pequeña la presión media indicada y un poquito por debajo la presión media efectiva. También nos piden en nuestro enunciado el par motor. El par motor se suele medir con un equipo de laboratorio que mide la potencia al freno. Ese freno tiene que hacer un par para vencer al motor y ese par es la fuerza que hay que aplicar en el freno para que se mantenga en su sitio por el radio, la distancia que hay entre el eje del motor y ese punto donde aplicamos esta fuerza. Luego esto es un par. Cuando un par lo multiplicamos por una velocidad angular, obtenemos potencia. En este caso, esa velocidad angular la tenemos en revoluciones y por eso multiplicamos por 2pi porque la tenemos que pasar a radianes, ¿vale? De ahí esta expresión del
de la potencia efectiva. A su vez, la potencia efectiva la hemos obtenido a partir de la potencia teórica indicada, por lo tanto es dato. Luego podríamos despejar el par con de esta fórmula, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a ver la coherencia con las unidades. Si la potencia efectiva multiplicamos por 10 elevado a 3 y en vez de kilonewton la tenemos, o kilovatios, la tenemos en kilonewton, que por metro serán kilojulios por segundo, es decir, estos son vatios, ¿vale? Bien, 2pi radianes por revolución y la velocidad de giro, 3.500 revoluciones, que si lo dividimos por 60 serán por segundo. ¿De acuerdo? Y entonces, pues aquí vemos perfectamente el radián es una unidad adimensional que es como si no estuviera, revolución se va con revolución, segundo se va con segundo y efectivamente nos queda una unidad de par que es newton por metro. Entonces, como resultado, el par de nuestro motor son 98 newton metro. Bien, una vez que tenemos el par, ahora lo que nos piden es el consumo específico de combustible por kilovatio que nos da el motor. Vale, esto se hace dividiendo el flujo de combustible por la potencia teórica. Bien, si esa potencia teórica es a su vez el flujo de combustible por el poder calorífico del combustible y por el rendimiento teórico, ¿vale? Pues podemos simplificar aquí estos dos flujos y es tan sencillo como hacer la inversa del poder calorífico por el rendimiento. Este sería el consumo específico teórico de combustible. Si quisierais el consumo específico indicado, pues dividiríamos por el rendimiento indicado, o efectivo, pues dividiríamos por el rendimiento efectivo, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Bien, lo hacemos y bien, deciros que las unidades que nos salen son kilogramos de combustible partido por unidad de, bueno, si a esto lo dividimos por segundo, si esto fuera un flujo y esto por segundo sería, pero de entrada nos salen kilogramos partido por kilojulio. Bien, estas unidades, porque el consumo específico se suele dar en gramos o el sector o el argot de los motores se suele pedir o dar este dato en gramos de combustible por kilovatio hora. Entonces, bueno, simplemente tenemos que hacer cambios de unidades, pasar de kilogramos a gramos y pasar de segundos a hora. Y en ese caso nos salen 167,54 gramos partido kilovatio hora. Y con esto pues ya hemos terminado todo lo que nos pedía nuestro ejercicio. Espero que lo hayáis comprendido y os invito a que las dudas me las comentéis en el foro. Seguimos en contacto. Adiós.